Buenas tardes, noche a todos. En primer lugar, los agradecimientos, como no, al señor cura párroco por abrirnos las puertas del centro catequético La Calzada Don Cipriano, un sitio donde los florindos, como sabemos, pusieron su impronta y bueno, yo creo que es el lugar idóneo para hacer esta conferencia hoy, el cumpleaños centenario de Alonso. Además, es también propicio que Francis esté aquí, el cronista de la villa, explicándonos y dándonos una lección, una masterclass de lo que fue la vida del protagonista. No es que los demás no fueran protagonistas, pero él, digamos, fue el más diestro, el que más despuntó. Bueno, creo que hemos cumplido el objetivo. La verdad que es de agradecer cómo el pueblo y los demás pueblos florindos han acogido este año florindo. El que también está fuera o que no quiere saber nada, también se ha enterado. Yo creo que lo estuve hablando el otro día con Ani de Afuntur y con varios compañeros. Creo que todo el mundo se ha enterado que es año florindo. Y algunos están ya un poquito hasta hartos. Pero todavía sigue, pero todavía hay manos. Pues mira, pues yo, aprovechando los medios, aprovechando que hoy hay mucha gente aquí, tengo un esquema de lo que queda de año florindo, ¿vale? Tengo dos esquemas con el hoy presente, con lo que ha pasado y con lo que viene, ¿vale? Y después voy a leer la biografía de Francis. Bueno, tuvimos hace poco a Urbipac en la biblioteca. Ellos explicaron el proyecto que tienen ahí en la calle Lora. Fue fantástico, ya habíamos visto algo de ello, pero bueno, amenazaron con volver ya con el proyecto terminado. La semana pasada estuvo Andrei Díaz Matei, ella también ha colaborado en la exposición de la UPO, estuvo la semana pasada hablando de la mujer y el barroco. Hoy está Francis, ¿y qué viene? Viene Álvaro Fernández, después ya del puente, el 8 de noviembre, que está por aquí. Viene Manuel Isco, de Puerto Real, al que agradecemos que también venga y explique. La verdad que hablamos el otro día con él y tiene muchas cosas que también que contar. Y Honorio también va a hacer una conferencia el día 22 y cerramos con el otro cronista, gracias Francis, de la Villa, Jesús Cerro. Y para el 29-30 tenemos un congreso programado. ¿Qué actividades quedan y qué hemos hecho? Bueno, pues empezamos con la exposición de la Casa de la Provincia, que ahora parte ya está en Palma. Continuamos con el On the Road, que fue una experiencia preciosa y la verdad que es de agradecer cómo los pueblos, ciudades nos acogieron. El acto institucional, que fue aquí hace unos días, y bueno, y las conferencias en las que hoy estamos. ¿Qué queda? Bueno, pues queda, como he dicho, el Congreso. Queda un noviembre lleno de actividades culturales. Vamos a hacer un maratón de pintura, un concurso de relato, un concurso de fotografía, etcétera, etcétera. Queda una Navidad deportiva y también con un tinte de florindo. Y queda, bueno, hasta descansaremos un poco en carnavales y en Semana Santa, lógico, y nos iremos a la Feria del Libro, que coincide también con la Semana Cultural del Instituto, y ahí, bueno, pues terminaremos este año florindo. Bueno, no se puede olvidar el mapping, no se puede olvidar que tenemos previsto también un mercado barroco y bueno, ya iremos anunciando por nuestros medios la programación. Y queda, ahora sí, Francis, yo ya voy a leer tu biografía, ya te voy a dar paso al protagonista, ¿vale? Leo literal, ¿vale? Francisco Javier González Fernández nace en Fuente Andalucía el 28 de febrero de 1981. Cursa sus estudios de GB en el Colegio Santo Tomás de Aquino y secundaria en el naciente Instituto de la localidad natal de Écija, supongo, sí, de Luis Verde Gávera. En 2004 se titula como técnico superior de la animación sociocultural en el Centro de Estudios OSCUS de Sevilla, realizando prácticas de gestión cultural en el Ayuntamiento de Sevilla, aunque su vida profesional está ligada desde hace 2 décadas ya al sector de las artes gráficas como maquetador y diseñador en imprenta Bocanegra.
Su pasión por la historia, las cofradías, el patrimonio y las tradiciones de su pueblo les llevan a investigar y escribir habitualmente en diversos medios, publicaciones y revistas. A sus 8 libros editados sobre la temática localista hay que sumar numerosos estudios y trabajos en publicaciones seriadas, aportaciones a jornadas de historia, etc. Y fruto de sus investigaciones posee una amplia nómina de hallazgos inéditos vinculados con la historia de Fuente de Andalucía. Creyente comprometido e incesante cofrade, su vida está íntimamente ligada a la comunidad parroquial de Santa María la Blanca y al mundo de las hermandades y a las cofradías. Fue el 25º pregonero de la Semana Santa de Fuente de Andalucía en el 2008, presentador de dicho evento en 2002, felicitador de Nuestra Señora de la Aurora en 2011, pregonero de las fiestas y romerías de María Auxiliadora en 2013 y presentador de este último en 1999 y 2012. El 28 de febrero de 2020 fue nombrado por el excelentísimo Ayuntamiento de Fuente de Andalucía cronista oficial de la villa, conjuntamente con el que fuera su maestro de historia, por el profesor Jesús Cerro Ramírez, que aquí nos acompaña. Archivero de la Iglesia Parroquial Santa María la Blanca, miembro activo de la Comisión para la Restauración del mencionado templo y de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. En 2004 coordina la exposición de fotografías antiguas en el País de la Cruz, con motivo del centenario de la fundación de la Casa de las Hermanas de la Cruz, en Fuente de Andalucía, a cuyo comité organizador perteneció. Del mismo modo, en 2015 promueve la celebración del 4º centenario de la hechura de la efigie fontaniega de San José del Niño, primera obra documentada del insigne Juan de Mesa, y en 2018 participa activamente en la composición y contenido de la exposición 400 años de fe nazarena, con motivo del 4º centenario de la concesión de la bula papal de la Hermandad de Jesús Nazareno de Fuente de Andalucía. Fontaniego y fontanieguista, declarado. Posee un extenso archivo histórico gráfico de su villa natal y en su biblioteca privada atesora publicaciones inéditas editadas sobre su localidad, una pasión que complementa con su afición a la fotografía. Su último trabajo de envergadura, bajo el título La Merced descalza femenina, antecedente y origen, forma parte de una monografía colectiva en la que, conjuntamente con 7 doctores en Historia del Arte, está dedicada a la Orden de la Merced en Sevilla y su provincia. Recientemente ha participado en el Congreso Internacional Consolatrix Afitorium, aportando un estudio sobre la primitiva cofradía fontaniega de la Consolación. Eso es todo. Yo ya voy a tomar asiento y esperamos todos tu apasionante y que muestres con pasión esta muestra que vas a hacer, y vamos a darle un aplauso para que se anime también. Muchas gracias. Este es para la tele y este es para los micros, para los altavoces. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por estar hoy aquí, por verme tan arropado en este día. Gracias al Ayuntamiento de Fuente de Andalucía por este año florindo que tanto está suponiendo, como ya ha comentado Luis, en diversos ámbitos de actuación. Una revalorización de nuestro patrimonio, una puesta en valor y que está sirviendo tanto para que nosotros, desde Fuentes, que estamos tan acostumbrados a verlo que no nos llama la atención, pero que podemos profundizar mucho en todo lo que los Ruiz Florindos hicieron a lo largo de varias generaciones por Fuentes, y también por todo lo que está repercutiendo, y esos los frutos los estamos viendo ya fuera de Allende de nuestras fronteras, en la red de municipios florindos, y el viernes vinieron aquí autoridades de 13 localidades, en fin, que la verdad que está teniendo mucha repercusión. Y gracias también por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y por el estudio, por el empuje que este año está suponiendo para el estudio y la investigación de todo lo relacionado con la familia de Alarife Ruiz Florindos y su forma de construir y de trabajar y demás. Ello está creando una sinergia de que entremos en contacto investigadores locales, gente de la Universidad Pablo Olavide, la UCU, la Universidad de Córdoba, en fin,
que apasionados de la historia, del patrimonio, y está llevando a los frutos de que constantemente estamos en las últimas semanas teniendo resultados de nuevos datos y nuevas aportaciones a la obra de esta familia. Y también me reitero, ya lo ha dicho Luis, mi gratitud a don José Antonio por cedernos este espacio y que podamos hoy celebrar este acto rodeado de tantos florindos entre estos arcos tribulados. Hoy que se cumplen a los 300 años del nacimiento de un varón, un albañil, un maestro de obras, un arquitecto, en definitiva, un artista. Él fue el más destacado de toda una saga de varones que se dedicaron a la construcción y que coparon gran parte, prácticamente desde la segunda década del siglo XVIII hasta los inicios del XIX. Si nosotros pensamos en el patrimonio de Fuentes, yo no sé ahora mismo el porcentaje, pero en un 80% que tenemos, podemos decir que han intervenido en los Ruiz Florindo. Entonces, el siglo XVIII fue sumamente importante para el aspecto y la belleza, ahora mismo la idiosincrasia que tiene Fuentes de Andalucía. Esta familia, ellos configuraron un universo creativo sumamente personal, no solo en Fuentes, sino allende de sus límites, y cuya materia prima fue lo que daba la tierra. Y la tierra que daba, el barro, el ladrillo cocido, que ellos lo trabajaron magistralmente, cortado, modelado, hicieron con él lo que ellos quisieron, y fruto de ello lo tenemos en las portadas barrocas, no solo en Fuentes, sino en los pueblos que también ahora veremos a continuación. Y además Alonso, además del ladrillo cocido, él también fue un maestro muy destacado en el uso y la utilización de las yeserías. Y su obra cumbre, una de sus obras cumbres, la podemos observar en la cúpula y la decoración del interior de la ermita de San Francisco del Postigo. De forma cronológica, disculpadme si yo voy a decir muchas fechas, voy a hablar muchas fechas, pero la charla va a ser muy ilustrada. Por eso hemos cambiado el lugar por el hecho de que no estuviéramos muy lejos de la pantalla y todos podáis ver la pantalla. La mayoría de las diapositivas va a haber una línea del tiempo en la parte superior marcando el nacimiento y la muerte de Alonso Ruiz Florindo. Y van a ir avanzando los años y donde veremos las obras, sus aspectos personales y demás, las atribuciones y todo lo que está relacionado, su familia y demás, relacionado con la vida de Alonso Ruiz Florindo. El pasado viernes estuvimos en la inauguración de las jornadas Portocarrero en Palma del Río, que este año afortunadamente han dedicado también a la figura de los Ruiz Florindo, y comentaba el profesor Manuel Pérez Lozano, fontaniego de nacimiento, que cuando un investigador o un historiador se pone a trabajar en un tema, nunca ve el momento de sacarlo a la luz, de publicarlo, porque siempre piensa que falta algo. Y eso es verdad, porque te pones a investigar y siempre van saliendo cosas. La conferencia mía de hoy, la charla de hoy, está basada en el artículo biográfico que yo escribí este año para la revista de Feria, coincidiendo con el 300 aniversario del nacimiento de Alonso. Pero ya desde julio-agosto hasta hoy, pues tenemos la satisfacción de que hemos localizado datos nuevos, nuevas aportaciones de otros investigadores. En fin, por eso la historia es algo que, aunque hablemos del ayer, es algo vivo y algo que siempre podemos ir completando y actualizando. Os podrá llamar la atención la imagen que hay puesta ahora mismo en la pantalla. Yo me he osado a ponerle cara a Alonso Ruiz Florindo, basándome en una descripción física que tenemos de él y que ahora después haré mención, donde habla que era rubio, de tez blanca. Entonces me he atrevido a ponerle cara, que no es Alonso Ruiz Florindo, es una hipótesis de cómo podía ser Alonso Ruiz Florindo. En el siglo XVIII, Fuentes tuvo un proceso de conversión que pasó de ser una pequeña aldea que ya con los señores en el siglo XVI-XVII fue creciendo, pero el siglo XVIII Fuentes se convirtió en un destacado centro agrícola y ganadero de la comarca. Y a lo largo del siglo también sufrió una paulatina expansión demográfica en espacio y urbanística.
fueron naciendo nuevas calles y lo que provocó una amplia transformación de edificios que sobre todo se acrecentó en la segunda mitad de la centuria. Ya en el siglo XVIII los señores de Fuente, los marqueses, la presencia prácticamente en Fuente era muy significativa, venían en muy pocas ocasiones. Y el palacio, lo que hoy es el Castillo del Hierro, donde ellos construyeron su palacio, era algo testimonial. Tanto es así que a finales de siglo prácticamente estaba ruinoso. Entonces, el papel, quien impulsó esta transformación edilicia que Fuente sufre a lo largo del siglo XVIII fueron principalmente tres grupos de la población. Por un lado, la Iglesia, tanto secular como regular, es decir, la Iglesia como la parroquia en sí como tal y las órdenes regulares de la merced descalza, femenina y masculina. El cabildo de la villa y por otra parte también, que fue muy importante y gracias a ello también se deben las casas dieciochescas que hoy tenemos que inundan el centro de las calles de Fuente, esa pequeña nobleza, esa clase media y alta de la sociedad fontaniega que querían mostrar también su riqueza y su ostentación y favorecieron el desarrollo también en edificios civiles de esta saga de Alarife. Todo ello, todos estos aspectos que he comentado, más los daños que provocó el terremoto de Lisboa a mediados del siglo XVIII, más el empuje de su padre, de Juan, y más las cualidades que ya Alonso tenía adquiridas por sí, lo convirtieron a Alonso en el maestro de obras con mayor proyección laboral, económica y social que dio el siglo XVIII en Fuente, tanto en su familia, porque no solamente había maestros de obras, más maestros de obras en la villa y hubo más alarifes. Ellos no ocuparon el 100% de estos cargos. Pero todas estas causas convirtieron a Alonso en el principal maestro de obras del siglo XVIII. Los Florindos fueron 4 generaciones relacionadas, sobre todo 3 generaciones principalmente, las que estuvieron relacionadas de lleno con la construcción en Fuentes. Cristóbal, el iniciador de la saga, fue Cristóbal Ruiz Florindo, que él es natural de Palma del Río. Pero ya en 1695 contrae matrimonio en Fuentes con María Domínguez de León. La rama de María Domínguez de León sí es fontaniega al 100%. En los archivos parroquiales se puede seguir su rama ascendente, por lo que podemos decir que el 50% de la rama de los maestros, de los florindos, de los maestros de obras, era sangre fontaniega. Con Cristóbal tenemos la interrogante ahora mismo en el aire. Cristóbal viene de Palma y, lamentablemente, el archivo parroquial de Palma no se conserva, se quemó. Entonces, tenemos cortado ahí ahora mismo la línea de investigación. Pero sí es verdad que desde 1532 que se conservan registros, asientos en el archivo parroquial, desde 2 años después, desde 1534 hasta el siglo XVIII, el apellido Florindo y el apellido compuesto Ruiz Florindo aparece en Fuentes. Entonces, yo planteo la hipótesis, que no quiere decir que sea cierta, de que Cristóbal naciera circunstancialmente en Palma, que los padres de Cristóbal sí fueran fontaniegos. Esto es una rama que estamos investigando. El profesor Manuel Pérez Lozano tiene también otra hipótesis, que ya él la sacará a la luz, muy interesante, pero en fin, ahí estamos en ello. Como curiosidad también, la investigación de las familias, de las ramas familiares, en los siglos XVI, XVII, incluso en el XVIII, hay veces que es compleja porque, por ejemplo, el padre de Cristóbal, Ruiz Florindo, no se llamaba Ruiz Florindo de apellido. Cuando el niño nacía, había mejor 3 hermanos y cada hermano tiene un apellido, porque tomaban el de un abuelo, tomaban el de una abuela, el de alguien importante de la familia, siempre consentido, pero se daban ocasiones en que varios hermanos se apellidaban distintos. Entonces las investigaciones muchas veces son complicadas. Pues ya Cristóbal, como digo, Cristóbal y María, a finales del siglo XVII, ellos contraen matrimonio en Fuentes, y ya toda la saga sí se desarrolla en Fuentes. Nace Juan Ruiz Florindo en 1699 con Marina del Corral, aparece citada algunas veces como Marina del Corral, otras veces como María Fernández del Corral, y tienen
4 hijos varones y también tienen algunas hembras, pero claro, la investigación de las mujeres en las ramas familiares también siempre es mucho más compleja porque los índices de los archivos se ordenan por nombres de pila, no por apellido. Y los matrimonios, el primero es el marido. En fin, entonces siempre el buscar la mujer es más complicado. Aquí aparecen 4 de los hijos que tenemos constancia de que desarrollan obras de relativa importancia en fuentes y también en otros lugares. Yo he incorporado a este árbol genealógico, que por ejemplo la exposición reciente que se ha hecho no consta y normalmente no se le citaba, a Juan Ruiz Florindo. He puesto Juan Ruiz Florindo Fernández, que era su segundo apellido, para que no lo mezclemos con el padre. Juan Ruiz Florindo, ahora lo veremos más adelante, tiene cosas documentadas en fuentes y también es justo de que esté en la rama en la línea de maestros de obras junto a sus hermanos. Alonso Ruiz Florindo, que es el protagonista hoy de nuestra charla, él se casa en 1743 con María Rosa de Carmona y tiene 2 hijos varones. Tuvo 3 hembras y 2 hijos varones. De los 2, aunque Lorenzo también fue alarife y además fue miembro del Cabildo y demás, no se le conocen obras de relevancia. Sí es el caso de Alonso Ruiz Florindo de Carmona, que además son obras, algunas de ellas incluso documentadas. Aquí aparecen todos los que hemos comentado anteriormente que tienen obras de relevancia. Sí es verdad de que Cristóbal Ruiz Florindo, que no lo he comentado antes, él ya era albañil. No se le conocen obras de relevancia y parece ser que no se dedicó a la albañilería porque aparecen en el archivo de protocolo aparecen muchos contratos de compras, ventas, tratante de ganados, en fin. Él parece que se dedicó a otras historias, aunque tenía formación de maestro de obras. Aquí lo que quiero destacar es que vemos cómo Antonio, el más chico de los hermanos, hijos de Juan, él nace prácticamente en la generación de su sobrino Alonso. ¿Eso qué conlleva? De que su padre, Juan Ruiz Florindo, le enseña el oficio a Alonso, a Cristóbal y a Juan. Pero el padre muere joven, no era tan joven, pero bueno, ya pilla a Antonio siendo niño, con 7 años. Eso implica de que Antonio crece al amparo de sus hermanos y de que es sobre todo Alonso quien enseña el oficio a Antonio, que también hablaremos un poquito de él algo más adelante. Pues este es el asiento de bautismo de Alonso, donde consta que él nace en la casa familiar de la calle San Sebastián, donde vivía Juan y Marina, su madre. Es el segundo de 6 hermanos, aunque solo de ellos 5 llegaron a la edad adulta. Eso lo sabemos por el testamento del padre, donde hace alusión al reparto de los bienes entre los hijos y solamente nombra 5 de los 6. Entonces eso nos lleva a que una de las hembras murió por lo menos antes de llegar a la edad de la muerte de su padre. Ahí queda claro, como abajo una pequeña transcripción en la villa de Fuente, 27 días del mes de octubre de 1722, yo, Bartolomé Retamal Pilares, teniente de cura de la iglesia parroquial Santa María Blanca de dicha villa, exorcicé, catequicé y bauticé a Alonso Ruiz Florindo, hijo de Juan Ruiz Florindo y de Marina del Corral, su legítima mujer. La partera había declarado que el niño había nacido 2 días antes, el 25. Fueron sus padrinos Francisco de los Santos y María de Lora, su mujer. He incluido aquí algo, porque yo creo que es relevante, esta aportación que el profesor Manuel Pérez nos hace, de que cómo los Ruiz Florindo a lo largo del siglo XVIII, ellos no pierden la relación con Palma. Puede ser ellos que tuvieran allí vivienda, eran muy habituales allí las huertas, entonces puede ser que tuvieran también propiedades agrícolas. Cierto es de que ellos no pierden la relación con Palma del Río. Y la presencia allí es constante y sí está documentada a lo largo de todo el siglo XVIII. Estas obras que ahora voy a mencionar, que hace Juan, el padre, siendo Alonso muy niño, al menos las dos primeras de ellas, no están como tal documentadas de momento. Es una serie de circunstancias a las que se le pueden atribuir. Es verdad que hay un montón de elementos, muchos elementos, que son
vamos, prácticamente podemos decir el 90 al 95% de ellos, la forma de trabajar, del ladrillo, la forma de interpretarlo y demás. Y sí es verdad que se tiene constancia de la presencia en Palma, por ejemplo, de Juan, por otra serie de documentos en esta época. El archivo de la parroquia es verdad que desapareció, pero en el archivo arzobispal de Córdoba ha aparecido un amplio legajo de todas las obras que durante el siglo XVIII sufrió la Iglesia de la Asunción. El libro se está digitalizando ahora mismo, aún no se ha tenido acceso a la investigación, pero ya desde la UCO, a través del profesor Manuel Pérez, se está a la espera de poder acceder a él y puede ser que ahí tengamos ya noticias documental de todo lo que la familia Alonso Ruiz Florindo a lo largo del siglo XVIII hicieron en Palma. Por las atribuciones, se sabe que en 1723 se hace la ermita del Buen Suceso, que ahora a continuación pondré una fotografía. En 1725, que esa fecha está inscrita en un ladrillo de la fachada, se hace la fachada de la Asunción, que es esa que veis ahí, que está al pie de la torre, que ahora veremos a continuación, y en 1733 se completa una parte, la galería norte alta del convento de Santa Clara, que también mantiene es muy similar a la forma de construir de las arcadas y las columnas con ladrillo y demás, porque esas columnas que vemos ahí pintadas en almagra están hechas de ladrillo cocido. En 1724 voy intercalando, como ya he dicho, ahí podéis ver la línea del tiempo arriba, donde vamos a ir moviéndonos. Nace Cristóbal Ramón Ruiz Florindo, el tercero de los hermanos. El nombre de Cristóbal aparecerá siempre vinculado a su hermano Alonso, con el que trabajó constantemente y subordinado a él, y lo que puede ser que le privara de actuar de manera independiente, anulando su propia personalidad artística. Se tiene documentado de que Cristóbal trabajó al menos con Alonso en la ermita de San Francisco como maestro en el ayuntamiento de Fuentes, que Alonso tenía una cartera muy amplia y faculta al hermano para que sea el que esté dirigiendo las obras, y también en la nave sur de Santa María la Blanca. Ejerció en diversos espacios temporales a lo largo de su vida laboral como alarife del Consejo, y se le conocen tres matrimonios que ahí aparecen y los hijos que tuvo. Como mínimo tuvo esos hijos, puede que tuviera incluso más. Esto es lo que hemos localizado, como ya he dicho anteriormente. En 1728 nace Juan José, el cuarto de los hijos. Este es el Ruiz Florindo que yo voy a sacar hoy. Quiero destacar su papel también, que saca hoy a la palestra, porque también se dedicó a la albañilería, a la construcción. Se le conocían obras menores, apreciaciones menores. Él también fue maestro de obra, ejerció cargo de alarife municipal, al menos en 1778 y en 1786, pero es que está documentado en las actas, en los libros de cuentas de la ermita de San Francisco, que se conservan en el Archivo General del Arzobispado, como en 1788 Juan Ruiz Florindo construye la nueva sacristía que saca de cimiento y el camarín para el Señor de la Humildad en la ermita de San Francisco. Ese camarín, afortunadamente, se conserva. Está detrás ahora mismo de donde está el Señor. Y ese, es más simple de lo que habitualmente construían ya, sobre todo Alonso, de las yeserías del convento, y se tomaba como referencia de que el camarín y la sacristía que está debajo puede hacer restos de la primitiva ermita de San Francisco antes que Alonso y Cristóbal la reconstruyan a mediados del XVIII. Pero aquí queda claro de que no, de que es al contrario, de que el camarín se construye después. Y ahora veremos otro dato más adelante, como vemos que la ermita se empieza a construir desde la portada. Por lo tanto, Juan Ruiz Florindo también tuvo un papel destacado, se le conocen obras artísticas en Fuentes y de momento es muy localizado esto. Estuvo casada con Josefa Moreno y se le conocen al menos 8 hijos. Hago también aquí un hincapié, con toda la plore de niño que tuvieron tantos hermanos y tantas ramas familiares, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿no ha llegado ninguno a la actualidad? Pues posiblemente mucha gente que hoy en Fuentes se llame Ruiz proceda de ellos. Lo que pasa es que al ser un apellido compuesto, ya el Florindo quedó en desuso. Sí conocemos, por ejemplo, a Antonio, que emigró a Puerto Real y demás, pero de la mayoría de ellos, hasta el principio del XIX, tenemos datos de muchos de ellos. Entonces puede ser que hay que investigarlo, es otra rama de investigación, pero que es muy probable de que tengamos descendientes directos de Alonso, de toda la rama de la estirpe Florindo. Y en 1764 nace la quinta hija, Ana Francisca del Rosario.
que probablemente sea la hermana de Alonso que no llegue a la edad adulta, porque en el testamento de Juan aparecen con su nombre de pila nombradas todos los hermanos, pero Ana no aparece citada. Y aquí tenemos una de las fotografías que por sus similitudes ya empiezan a plantearnos una serie de cosas. La portada que vemos más a la izquierda es la que en 1723 se le atribuye a Juan Ruiz Florindo en Palma. ¿Y por qué se le atribuye? Pues por el arco trilobulado. Ese arco, ahora mismo tenemos varios rodeándonos. Era un arco que estaba en desuso, y ellos lo sacaron a la palestra, ellos lo utilizaron mucho en sus construcciones. Entonces, ahí también, paradójicamente, en esa portada, un ladrillo tiene la fecha escrita de 1723. ¿Qué analogía nos llega, qué hipótesis nos llega a plantear? De que la ermita de la Aurora fuera construida por Juan Ruiz Florindo. Si vemos la portada, la puerta, el arco trilobulado es el mismo del que se construye en Palma unos años antes. ¿Y por qué se echó la construcción de la ermita de la Aurora entre 1737 y 1750? Pues porque la Hermandad del Rosario de la Aurora nace en torno a 1699-1700 en el convento de los Descalzos. Como era una congregación que salía de noche a la aurora rezando el rosario, tenían muchas disputas con los frailes porque no querían por la mañana abrirles al amanecer el templo, en fin. Entonces ellos se trasladan en la década de 1720 al Hospital de San Sebastián, a la iglesia del Hospital de San Sebastián. En estas décadas de principio del siglo XVIII, la Hermandad del Rosario de la parroquia, que aglutinaba a gran parte de la clase media alta y a la sociedad fontaniega, que tenía un poder considerable, veía como a sus cosas iba muy poca gente, y a la del Rosario, que era de la Aurora, que era muy popular, había mucha gente. Entonces entraron en una serie de pleitos cuya documentación se conserva. Al final llegan a un acuerdo a principios de la década de 1730 y ambas se fusionan. Pero la cosa se ve que no funcionaba bien, y en 1736 la Congregación de la Aurora consigue que la aprueben unas reglas independientes y se independiza de la Congregación del Rosario. Y en 1750-1751 ya consta en el catastro de Ensenada, o si no me equivoco, documentación relativa de la información que se recoge para el catastro, que la ermita de la cofradía de la Virgen de la Aurora reside en su capilla de la calle Carrera. Por lo tanto, en esta época, que es la época de producción de Juan Ruiz Florindo, es cuando se construye la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, y por la analogía de los arcos podemos atribuirla a Juan Ruiz Florindo, el padre. También vemos que es una portada sencilla, teniendo en cuenta también de que era una hermandad con pocos recursos porque era era muy popular. Y después otra fotografía, que esta también fue una apreciación del profesor Manuel Pedro Lozano, que se la envió su hermano Fernando, que está por aquí. Si vemos esas chípites que aparecen en la portada del convento de las Mercedarias, una chípite muy básica todavía, no es la que desarrolla después Alonso, vemos que es muy similar a la que aparece en el Buen Suceso en Palma. Entonces, no sabemos si la chípite esa Juan la ve en Fuente y después la reproduce en Palma, o es Juan el que posteriormente, a construir el Buen Suceso en Palma, hace esta portada sencilla para el acceso al convento de las Mercedarias. En 1737 se bendice, se abre, aunque los mercedarios descalzos estaban en Fuente desde 1608, es verdad que la construcción de la iglesia se va prolongando en el tiempo. Hasta 1737, que así consta en el archivo municipal, como el Cabildo de Fuentes contribuyó a las funciones religiosas que durante 3 días se celebraron en el convento por la bendición y la dedicación del edificio. Una obra que está no datada, pero sí atribuida, desde Sancho Corbacho hasta Aquiles, Ollero y demás, a Juan Alonso Ruiz Florindo, el padre. Aquí también hay otra precisión que constantemente está, aunque mantiene todos los elementos que Juan reproduce en sus edificios, sí es verdad que la chípite Juan no la utilizaba. Y él es el único edificio de Juan donde vemos la chípite. Ello nos lleva a pensar, eso también era muy habitual,
el templo podía estar en funcionamiento y puede ser que la portada sea unos años posteriores. Entonces puede ser que esta portada no sea de la década de 1730, sino que sea de la década de 1740, ya casi a finales, y que Alonso participe con su padre, que aún no era maestro, participe con su padre en la construcción de esta portada. La relación de los Ruiz Florindos con los mercaderos descalzos vamos a ver a continuación de que es constante. Entonces, Juan, tanto Cristóbal, el iniciador de la saga, como Juan, sabemos que no sabían leer ni escribir por la documentación, pero Alonso sí sabía ya leer y escribir y tenía libros de tratados de arquitectura y demás para su formación. Entonces, es muy probable también que Alonso, esa formación, fuera en el colegio, fuera con los mercedarios, que en esa época incluso tenían aquí lo que le llamaban ellos el colegio de filosofía, que los frailes que se estaban formando, los novicios, se formaban en este convento. Entonces puede ser que Alonso Ruiz Florindo recibiera la formación para saber leer y escribir y demás de la mano de los mercedarios descalzos. Aquí vemos otras dos portadas, la del lado, el blanco y negro que vemos en aquel lado, es la desaparecida Casa de Correos de la calle San Antonio, que lamentablemente perdimos en la década de 1970. Y en este lado vemos la casa de los marqueses de la Peña de los Enamorados de Aral. Una portada que veréis a continuación cómo tiene un parecido extraordinario con la casa que nos encontramos. El arco triunfador arriba, en el balcón, en fin, las volutas, la forma de las pilastras. Vemos que son prácticamente dos portadas hermanos, con la salvedad de que la de Aral está construida en piedra y la de Fuente está hecha ya en el ladrillo cocido. Y la otra fotografía es otra de mayor calidad, donde vemos la casa de la calle San Antonio, donde vemos también, como por ejemplo la parte superior es muy similar a la de Aral, y vemos como las ventanas que están al lado son y también prácticamente iguales a la de esta casa. Esta casa de la calle San Antonio vive todavía una persona que hasta los 5 años vivió en esta casa. Esa casa, los últimos propietarios eran la familia Lora. Este hombre reside ahora mismo en Marchena y su hijo, Juan Rafael Lora, ha sido el ceramista que ha hecho el panel cerámico que el viernes pasado se descubrió en la Casa de la Cultura. Pues este hombre, que tiene en torno a 95 años, estamos pendientes de ir a recogerle el testimonio para grabarlo, para tenerlo también conservado. Él recuerda partes de la casa y me contaba el otro día su hijo de que el patio era como este, eran también arcos trilobulados, porque en algunas casas de los Florindos son arcos de medio punto, pero por lo visto la casa de la calle San Antonio eran también arcos trilobulados. Esta es la casa que hemos visto que estamos ahora mismo, que he comentado antes, que se construye en la década de 1740. Ahí vemos el patio con unos cierres que tenía instalados, y a modo de anécdota pongo la foto de un cura ahí porque ese es don Cipriano. Como normalmente nombramos que es la casa de don Cipriano, que esta casa era de la familia Fernández de Peñaranda, pero por una serie de herencias en el siglo XX llegó a manos de la parroquia. Este es el cura don Cipriano, que a mitad del siglo XX vivió en esta casa. Y aquí vemos la portada de la ermita de San Francisco. Como vemos, no tiene la parte baja de la portada no guarda ninguna relación con las obras de Alonso ni con el cuerpo superior de la ermita. Se sabe que entre 1739 y 1740 Juan Ruiz Florindo está trabajando en la primitiva ermita de San Francisco, la que había desde el siglo XVII, y reedifica el portal, construye un nuevo campanario y consolida los tejados. Alonso tenía entonces 17 años. Es muy probable ya que Alonso estuviera ya al lado de su padre, pero por las pilastras y demás vemos que es una forma, y las volutas y demás, que se asemejan mucho a la obra de Juan. Por lo tanto, esa portada es muy probable también, la parte baja de la portada de la ermita, que sea de Juan Ruiz Florindo. En 1743, con 20 años, Alonso se casa con María Rosa de Villar, de Carmona Villar, y se instalan en una casa en la calle La Huerta, esquina con la calle Gijarrosa, actualmente, la calle Estrella, que él construye compuesta de vivienda baja y granero. Precisamente, hace un ratito se ha descubierto una placa, porque
Sabemos en la calle que nació, en la calle que murió, pero no en la vivienda exacta. Aquí sí sabíamos que era a esquina con la calle La Rosa. Y en 1745 nace Antonio. Su hermano Alonso ya estaba hasta casado. Por eso vemos que ya es una generación posterior. Es el menor, es el hermano menor de Alonso. Alonso tenía 23 años ya y su padre tenía 46. Por lo tanto, aprende el oficio de sus hermanos más que de su padre, y más con la prematura muerte de su padre. Antonio se casó en 1766 con María Fernández Caño. María Fernández Caño era hermana de García Fernández Caño, que era un carpintero que a lo largo del siglo de esta centuria trabajó mucho con los florindos. Él, prácticamente en Fuente, entre Alonso y Cristóbal tenían copado toda la cartela de clientes. Entonces, a través de una obra, Alonso fue llamado a una obra en Los Mercedarios de Osuna para la demolición del templo que iban a ampliar, y como ya en la década de 1760 y tenía muchas obras, entonces deja ya a su hermano Antonio, y es donde Antonio comienza una prolífica carrera también. Construye la torre, la portada de la iglesia de la Merced, la silla del Cabildo, que es espectacular en Osuna. Es requerido en Cartaya, porque hay una serie de problemas en el convento de Cartaya, que también es de los mercedarios descalzos, y ya conocen la fama de los Ruiz Florindo. Allí construye la torre en Cartaya, y finalmente termina en Puerto Real, donde también se le conocen muchísimas obras, y de todo ello en una conferencia que Isco nos hablará en los próximos días, y donde también fueron una familia muy, muy importante. Antonio ya muere por aquella zona. En 1746, Alonso se inscribe como hermano de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación y el Señor de la Humildad. Él estaría muy vinculado a esta hermandad, como veremos después, que una de sus obras cumbres fue la ermita de San Francisco. Fue su primera gran obra de envergadura. Pero que esta relación con la Hermandad de la Humildad en los Florindos no se debe solamente a Alonso. Se tiene constancia de que el abuelo, el que vino de Palma, se inscribe como hermano en 1713. Su padre, Juan, se inscribe como hermano en 1729. Incluso se tiene constancia de que en 1741 y 1747, forma parte de la Junta de la Hermandad. Y Juan, el otro hijo y hermano de Alonso, también fue alcalde en la Junta en 1771. Por lo tanto, vemos que la vinculación de los Ruiz Florindo con la Hermandad de la Humildad fue patente. Su padre contribuye a las obras en el 40, Alonso contribuye y Cristóbal la iglesia en la década del 50, en fin, vemos que está muy vinculado a la hermandad, incluso en el gobierno de la misma. Y el 7 de septiembre de este año nace María Rosalía Ramona Florindo de Carmona. Esta es la primera hija, hembra de Alonso Ruiz Florindo. Y aquí vemos el acta del examen gremial de Alonso Ruiz Florindo, cuando Alonso se desplaza a Sevilla y para obtener el título de maestro de obras, que era la máxima titulación que en arquitectura había a la fecha, porque todavía no se habían creado las academias que surgen a mediados del siglo XVIII, las academias de arte y demás, que son las que ya van surgiendo después los títulos de arquitectos. Entonces, normalmente lo nombramos alarife, pero alarife era un cargo que el maestro de obra desempeñaba para el cabildo, pero que el mayor título que podían adquirir, oficial y maestro de obra, peón, oficial y maestro de obra, era lo máximo que podían adquirir. Os leo unas breves líneas, no todo el documento, porque es curioso. En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, en 16 días de agosto de 1750, estando en la capilla del glorioso apóstol señor San Andrés, que es del gremio de la albañilería. Normalmente los gremios estaban vinculados tenían cada uno normalmente capillas propias. En lugares, creo que después hay una diapositiva, pero lo comento ya ahora y después ya lo paso por encima. En Écija, en Carmona, en lugares donde había un gran número de maestros o de personas de un gremio, los gremios estaban agrupados en gremios. En Fuente no había gremio, no gremio como tal, por lo tanto, no se podían examinar en el gremio del pueblo, tenían que examinarse en el gremio en la capital. Entonces comparece en Sevilla ante 2 veedores alarife y 2 examinadores del gremio. Compareció Alonso Ruiz Florindo, que así expresó llamarse, natural y vecino de Fuentes en la Collación de Santa María, hijo de Juan Ruiz Florindo, que es maestro de albañil, y de Marina del Corral, de estado casado y residente en la misma villa por estar trabajando en ella, el cual es como de edad de 23 a 24 años.
Alonso tenía ya 27 años, pero era una apreciación de los examinadores. Y lo describen físicamente, ahí es donde yo me baso para esta licencia que me tomé al principio de ponerle cara a Alonso. Y dice que Alonso, con 27 años, era de cuerpo blanco, de buen cuerpo, blanco de rostro, pelo rubio corto y demuestra ser torpe de oído. De ahí el título de la conferencia, Alonso Ruiz Florindo, el sordo de Fuentes, que así es nombrado en otras ocasiones. Y manifestó haber aprendido dicho oficio de albañil con el mencionado su padre. Hicieron diferentes preguntas convenientes al oficio. Le pidieron que trazara con una regla y compás algunas piezas pertenecientes a él y, habiéndolo ejecutado puntualmente de conformidad, lo examinaron de maestro albañil de tosco, limpio y cañería. ¿Esto qué significa? De obra bruta, de obra fina y también en cañerías para las aguas. Y le dieron poder y facultad para poder ejercer en esta ciudad como en las demás y villas y lugares de estos reinos y señoríos. Este documento está depositado en el Archivo Municipal de Sevilla. El paso por la capital de Alonso Ruiz Florindo permitió adquirir nuevos conocimientos también, porque allí fue depurando también lo aprendido por su padre y entrando en contacto directo con la realidad de la Sevilla de la época. Tras este hecho, ya él podía firmar obras y podía dirigirlas, y comienza una rápida carrera que lo convierte en el más importante maestro del momento en el Fuente de la época, y a pesar de su juventud ya demuestra una sólida formación. Como curiosidad, a mediados del siglo XVIII había 7 maestros de albañiles en Fuente y 4 oficiales, que, como he dicho antes, que no estaban agrupados en gremio porque era un número pequeño. En 1751, el 13 de octubre, comienza el derribo de la primitiva ermita de San Francisco, que se extiende en los años sucesivos y que es el primer proyecto de envergadura, como he citado antes, de Alonso, ayudado por su hermano Cristóbal. Días antes, es su padre, Juan, quien emite un informe a la hermandad en el que no se use la ermita, la iglesia, y que se derrumbe porque amenaza ruina y corre peligro la gente, los fieles que de ella participen. Entonces la hermandad rápidamente saca los titulares, saca los bienes, que incluso es muy curioso porque se saben hasta dónde estuvieron las imágenes. Esto se tiene constancia, y cómo después del terremoto de Lisboa las imágenes tienen que ser sacadas de la iglesia, y está descrito cómo el día de la bendición de la ermita las imágenes se organiza un cortejo desde la iglesia de las Mercedarias. El señor de humildad, que estaba en el Hospital de la Caridad, se incorpora al cortejo, y al pasar por la calle La Matea, en la casa de un hermano que estaba la imagen de San Juan, se incorpora al cortejo y llegan todas las imágenes a la ermita en el día que se hace el traslado de las imágenes. Nos situamos ahora mismo en 1752. Alonso llevaba 2 años como maestro albañil, y los maestros normalmente tomaban aprendices, y ya se le conoce en esta fecha el nombre de 2 aprendices que aprendieron el oficio junto a Alonso de albañilería. En 1752, porque se le conoce porque esto se protocolizaba, se hacía un protocolo ante notario y se le conoce. En 1752 toma como aprendiz a Sebastián de Lora, y en 1757 a Sebastián Conde. En estos protocolos llama la atención como pone de que el maestro no puede reservar ni encubrirle cosa alguna al pupilo. En fin, que no puede, para que destaque más de él, que tiene que ser sincero, y que todo lo que el maestro sabe se lo tiene que enseñar y se lo tiene que transmitir al pupilo. En 1753 nace su primer hijo varón, Alonso José Ruiz Florindo de Carmona, que continúa en su edad adulta, continúa la saga laboral dedicada a la construcción, y que también aprende junto a su padre el oficio y lo introduce también en un montón de contactos laborales. Se tiene documentado de él el pósito, la carnicería, que es esa inscripción que vemos ahí, está en la fachada del actual hogar de pensionistas, donde pone que fue hecho por Alonso Ruiz Florindo de Carmona. Por analogía, por la época también, la casa de la calle Carrera número 2, frente a donde nos situamos, esa está atribuida. La ampliación de la nave sur de la iglesia parroquial, la que da al Patio del Sol, las portadas del Patio del Sol y de la portada principal, ya de unas líneas más neoclásicas, y se le conocen obras, y se sabe también que trabajó en Aral y Palma de Río. Aquí vemos también que no pierden el contacto como de Palma, de donde procedía el abuelo, el bisabuelo ya de Alonso.
Y en 1771 se casa con María Fernández Martín, natural de Aral, que es posible que la conociera en los años que él trabaja allí en Aral. Su carrera fue corta pero intensa porque murió con 37 años. En 1753 muere Juan Ruiz Florindo, el padre de todos los hermanos, a los 54 años en la casa de la calle Mayor. Probablemente fue una muerte inesperada, repentina, porque solamente una semana antes Juan había firmado una compra de trigo, en fin, que había tenido comercio, había actividades mercantiles. A la muerte de su padre, Alonso contaba con 31 años. En 1753 se termina la casa de los Fernández de Peñaranda, conocida como Las Cologar, y esas fechas que está escrita en ese ladrillo que vemos abajo, donde pone 1753, que consta en la portada. Ahí vemos unos detalles, que quiero que sea una apreciación, de que vemos cómo, si nos fijamos en el ático de la portada, hay diferencias, sobre todo también en la distancia que hay desde la parte superior de la ventana a la cornisa del tejado. Las primeras décadas del siglo XX, esa techumbre se rehace y se sube el cuerpo de arriba. Entonces, vemos que la decoración superior de las ventanas no guarda relación ninguna con la obra de Alonso, es algo muy simple. ¿Vale? Y ahí lo vemos claramente. Y ahora en esta lo veremos mejor. Esos triángulos que aparecen en las formas ornamentales que están entre las ventanas, esos triángulos no aparecían. Si vemos aquí, en la foto en blanco y negro, vemos que remata directamente para el tejado. Entonces, estos triángulos les son introducidos cuando el tejado de la casa a principios del siglo XX es reconstruido. En 1754 muere la madre, dejando a Antonio huérfano con 8 años. Eso hace de que Antonio crezca es coetáneo en edad a sus sobrinos. Entonces él crece con sus sobrinos y recibe el aprendizaje del oficio de sus hermanos mayores. Veremos que esta actividad de Alonso, de tanta construcción, eso le va a repercutir muchos emolumentos, muchos beneficios económicos. Y queda claro también a lo largo de la vida de todos ellos que no solamente se dedicaron a la construcción, sino que fueron diversificando también los negocios y se le conocen arriendos de tierra, corredores de ganado, en fin. Incluso Alonso llega a comprar una tienda de tejidos en Écija, en fin, que se conoce. Y vemos también aquí las transacciones inmobiliarias en algunos años, como en 1755 vende la casa de la calle La Huerta, en el 56 compra uno en la calle Mayor, en el 57 compra una media casa en la calle Lora, en fin, que vemos ahí como su posición económica debía de ser una posición óptima que le repercutía también, sobre todo a Alonso, en esta... Aquí, bueno, en 1755 se produce el terremoto de Lisboa. Ello, aunque fue una catástrofe, a Alonso le vino muy bien, porque le dio mucho trabajo después. Y una de las principales obras que hizo fue interviene la consolidación de los daños que sufre el templo parroquial. Y esa intervención la deja firmada en la clave del arco toral de la iglesia, que se descubrió ahora con la reciente restauración. Y vemos en la inscripción, hubo un gran terremoto el 1 de noviembre del año 1755. La iglesia sufrió daño, pero por ejemplo las casas del Cabildo, que debían de ser más antiguas, quedaron prácticamente inaccesibles. Y aquí vemos un testigo de los daños que el terremoto de Lisboa provocó en la parte, al pie de la torre. Esa grieta se conserva y la parte superior, el fuste de la parte superior, que en la década de 1740 había construido un maestro mayor de obras del arzobispado, quedó prácticamente, la reconstruye ya Alonso y mantiene su idiosincrasia, pero en la parte baja de la torre se mantuvo en pie, como gran parte de la iglesia. La iglesia sufrió daños, pero no se derrumbó. Entonces ahí queda testigo de esa grieta, y aquí la vemos por fuera. Aquí la grieta se mantiene. En 1756, inmediatamente después del terremoto, se ejecutan una obra de urgencia en la iglesia y Alonso es nombrado, con el proyecto que el maestro mayor del arzobispado, Tomás Zambrano, hace de la iglesia para la reforma, es nombrado, a pesar de su juventud, maestro de obras de
de la iglesia. Celoso de su proyección, ya en documentos de esta época, Alonso se hace nombrar arquitecto en las escrituras públicas y demás, pidiendo el reconocimiento a su labor profesional, cuando ve atacados sus intereses. Ahí vemos a ambos lados de la inscripción cómo no solamente hizo la inscripción del terremoto, sino que apareció su firma y que ahora mismo la firma quedó a la luz y aparece Alonso Ruiz Florindo a una parte, en un lado de la clave y en el otro lado Florindo. Y ahí vemos cómo estaba la iglesia antes del terremoto de Lisboa. La nave central estaba, tal como está ahora mismo, con el artesonado mudéjar, pero las naves inmediatas, la nave central, eran también de artesonado. Ese artesonado, cuando Alonso interviene en la iglesia, lo cubre, posiblemente estaría dañado, o ya también por las modas de la época, lo cubre con unas bóvedas de arista con fajones que apean sobre grandes ménsulas. Y aquí vemos cómo están construidas esas bóvedas. Los tablazones, la bóveda está construida con madera y después recubierta con yeso. Esta foto es actual, vamos, de cuando se hizo la obra de la... Estas son las dos bóvedas inmediatas, las dos naves inmediatas a la nave central. En 1756 continúan las obras de la ermita de San Francisco y vemos en las cuentas de la obra cómo entre diciembre del 55 y febrero del 57 Alonso recibe el salario de 123 días, recibiendo por ello 1.200 reales. Y en 1758 recibe otra cantidad. Y sin embargo su hermano recibe muy poca cantidad, solamente se le conoce el salario de 17 días. Y ahí en el mapa vemos el templo originario que construyen los florindos a mediados del siglo, que es todo lo que está en negro. Es un templo de cruz latina. En 1788 Juan construye el camarín y la sacristía al final, y a mediados del siglo XIX se construyen las dos naves laterales del templo. Voy a acelerar un poco el ritmo para no alargarme mucho. Aquí vemos cuando se descubre el templo para la rehabilitación de la techumbre a principios del siglo XX, vemos cómo quedan a la vista las decoraciones del templo cuando la construyen los florindos y era un templo de cruz latina. Es decir, esa pared va a la calle entonces. Después, a mediados del XIX, se le añaden las naves y vemos ahí la decoración que tenía. Aquí otro detalle, vemos como el friso labrado, ya muy del estilo de Alonso, continúa, ¿vale? Y vemos también el color que tenía la ermita. La ermita no era albero, la ermita era almagra, como la mayoría de los edificios. Ahí queda la muestra testimonial de cómo era la ermita cuando la construyen los florindos. En 1757 nace su hija Librada, de nombre Librada, que eso es raro, y Alonso culmina las obras de consolidación de la parroquia y remata la torre. Ese es el aspecto. Nosotros, gracias a la rehabilitación de la iglesia, hemos conocido el aspecto que tuvo la torre cuando Alonso la termina. Hemos sido unos afortunados, porque nuestros antecesores de principios del siglo XX, o de todo el siglo XX prácticamente, del XIX, no conocieron la torre en su esplendor, o el deterioro del tiempo y demás. Entonces ahí vemos cómo queda la torre cuando Alonso la construye. Y en esta época se sabe que Alonso ganaba 10 reales al día. Los oficiales cobraban 7 y los peones 4. Y que eso queda plasmado en las cuentas de la iglesia. Y aquí están los testigos de que esos colores que la torre tiene ahora mismo no son colores inventados. Ahí están los testigos cuando se hicieron las pruebas y aparecen el esgrafiado y toda la forma que tenían los dibujos, que los restauradores se basaron en todo lo que aparece en las investigaciones que se hicieron. Pero es que además aparece escrito. En las cuentas aparecen como hay una anotación de diferentes colores: almagra, ocre, humo de pez, que se trajeron de Écija para pintar la torre. Es decir, que queda mostrado también documentalmente. Aquí vemos ya como vemos el cuerpo superior, que no tiene nada que ver con el cuerpo inferior de la ermita de San Francisco. Esto ya más del estilo de Alonso, donde más prolificó en las estípites y toda la decoración floral. Y el 7 de septiembre de 1758 se celebra el rito de bendición de la ermita. Aquí lo he distribuido por partes. Vemos la parte inferior, que es la parte que se le atribuye a Juan. En los laterales vemos, por ejemplo, un fragmento de esta portada y un fragmento de la ermita de San Francisco, que es que son, como veréis, son prácticamente en la construcción muy similares. Segundo cuerpo, en torno a 1757, que construye Alonso, y como vemos el cuerpo superior, el ático, no tiene nada que ver con lo que hace Alonso. Entonces, ese ático se debe a cuando se amplía las naves laterales a mediados del XIX,
se decora con ese frontón liso, se hace en similitud también a lo que se hace en las naves laterales, y el pináculo final de arriba, ese sí está labrado. Entonces, posiblemente ese es lo que culmina Alonso, y los albañiles de mitad del 19 lo ponen arriba pero vemos como la fachada de la ermita se construye en 3 fases. Y aquí vemos el interior de las magníficas yeserías que Alonso construye para la ermita. Aquí hay una serie de casas ahora, en esta fecha, que están atribuidas por la analogía de las obras que construye datadas Alonso. Sea como fuere, las construye él. Sea en 1758, 1756 o 1760, las construye él. Aquí vemos algunas fotografías de la casa de la calle Lora, que se construye para la familia León de Urbanesca, promovida por Andrés de León y Urbanesca López Pilares, que vivió en el siglo XVIII, y su escudo es el que está en la... Y ahí vemos también una fotografía del patio, con la arcada triangular también, lo más elaborado que este. Vemos incluso que está fachada la foto en 1924. Aquí vemos en la primera fotografía vemos la casa de campo, que la casa pierde para construir el negocio, el local comercial que posteriormente se construyó. Vemos también una fotografía de los años 60 del patio, donde aparece marmorizado ciertos espacios por debajo de la balconada, y ya un detalle actual de la magnífica obra que Alonso hace en la calle Lora, que es una verdadera joya. Esta fama de Alonso se va extendiendo también por los pueblos limítrofes. Eso lo lleva a que trabaja no solamente en Fuente, lo lleva a trabajar, Alonso requerido para trabajar en otros puntos. Aquí vemos la casa de la calle Aguabajo, que es otra fachada gemela de la calle Lora, que vemos a continuación en la foto del centro. Si os fijáis, hay ciertos detalles que son prácticamente la misma casa, y vemos también que siguen usando mucho el arco trilobulado de los balcones. Y la siguiente, una foto actual de esta fachada también de la casa de la calle Aguabajo de Cía. Otra casa atribuida, esta casa es de la familia Gil de Guibaja, que se construyó también en el siglo XVIII, en la localidad vecina de La Campana. Y aquí vemos el patio de esta casa, muy alterado ahora mismo por esas cristaleras, pero que mantiene todas las proporciones y arcadas y demás, las vigas de madera y demás, con el patio de la casa de la calle Fernando de Llera. Nos fijamos, es prácticamente el mismo patio, entonces puede ser también que esta casa de La Campana, que está atribuida, también sea de Alonso. Y después, aquí llegamos a la joya ya de la corona. Se conocía ese patio, pero aquí ahora mismo hay varias personas que hace una semana lo han vivido en directo, y aquello, por lo visto, es una joya. Ahora veremos alguna fotografía, pero las fotografías no dan testimonio de lo que allí hizo Alonso. La portada, muy probablemente, que sea de ello. El profesor Manuel Pérez plantea la hipótesis de que esta portada es anterior. Y de aquí Juan hizo algo también, que puede ser que sea la portada de la década de 1740. Es lo que es toda la fachada y la arcada superior. Lo que es la portada en sí, de piedra, eso es superpuesto después. Eso no es de los rifles, pero el resto, las partes bajas de los farcones, la cornisa superior, la arcada, sí es de ellos. Esto es unos magníficos trabajos de yesería que tiene la casa dentro. Ahí vemos la arcada tribulada, la estípite, en fin, todo. Pero además está policromado. Los balcones, la escalera de la casa es una verdadera joya. Y después está este patio. Este patio es un patio de 5 por 5 con 4 portadas iguales. Es decir, que se construye 4 portadas hermanas, y es una verdadera joya, como podéis ver, que ahora mismo es propiedad de los marqueses de Almenara la Alta. Y vemos también que guarda mucha analogía con la fachada de la calle Lora. Y aquí vemos distintos estípites y terminaciones de obras de Alonso, como guarda todas las similitudes. Y esta ilustración que aparece es de los tratados de arquitectura que Alonso consultaba. Es evidente y es claro, aunque queda constancia documental también de que tenía libros, vemos también cómo Alonso tenía la habilidad, él tenía la habilidad, pero el aprendizaje es continuo y él no se dejaba de formar. Aquí vemos más ejemplos de pilastras y demás. Aquí, este es el cuadro, el magnífico cuadro que Fernando Flores ha hecho a la alusivo, una alegoría a Alonso Ruiz Florindo. Voy a ir acelerando un poco. En 1761 nace su hija Eulalia, la cuarta de los hermanos, y en torno a 1761 Alonso está trabajando en Aral.
Y se bendice, es la fecha que se culmina, en mayo de 1700, se culmina la iglesia del Santo Cristo, del Hospital de la Misericordia. Entre 1758 y 1761, Alonso trabaja en esta portada, pero la torre queda inconclusa. La torre queda tal como está ahí. Esto es una alteración que yo le he hecho, le he quitado la terminación a la torre. Pero ese es el aspecto probablemente que Alonso dejó a la portada del Santo Cristo de Heral. Y aquí vemos las yeserías del Santo Cristo, de la iglesia del Santo Cristo, que vemos que son prácticamente iguales a las de la ermita de San Francisco de Fuente de Andalucía. Lo que pasa que nos puede llegar a la confusión por el tema de los colores, pero vamos, es evidente que son de Alonso. A consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755, se inician los trámites para la construcción de un nuevo ayuntamiento y López Fernández de Peñaranda, que muy probablemente es quien encarga a Alonso la casa de la calle Fernando de Llera, número 5, le encarga a Alonso el proyecto de un nuevo ayuntamiento. Y Alonso hace esta maravilla. Aquí vemos este proyecto en su línea, barroco, muy barroco, que conservamos en el archivo municipal, pero que ahora más adelante veremos que Alonso lo privaron y no pudo llevarlo a cabo por estancias superiores. En 1764 Alonso interviene en la Fuente de la Reina, había problemas de escasez de agua. Ahí vemos también cómo interviene. Cuando en el examen se habla de que también se le examina de cañerías, pues aquí queda demostrado cómo también Alonso interviene en las cañerías de la Fuente de la Reina. Entre 1764 y 1765 se amplía la parroquia por la nave del Evangelio y Alonso construye también esa portada, que es la que da a la plaza el ladrillo vitulado. Ahí vemos las bóvedas de esa nave vistas desde arriba, que están hechas también como ladrillo, que un ladrillo. Ahí la vemos en el interior de la bóveda. Y en 1766 el Consejo de Castilla rechaza el proyecto que Alonso había hecho para el Ayuntamiento de Fuentes, basado en la percepción del arquitecto Ventura Rodríguez, que se supone que no fue más que una excusa cuando él habla, aunque había deficiencias técnicas en el proyecto, eran solventables. Pero la moda de la época, ya habían llegado los Borbones, se estaban poniendo otro tipo el neoclásico sobre el barroco, de líneas constructivas y demás. Pues entonces la política, al fin y al cabo, manda al cajón el proyecto del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Y Ventura Rodríguez dice en el informe: no se corresponde la planta con la elevación, ni estas con las condiciones, ni las condiciones con la tasa. En fin, que era una serie de excusas. Años después, en el 67, bajo el proyecto del arquitecto Pedro de Silva, Alonso entra en contacto a través de sus obras en la iglesia parroquial. Los estamentos como la audiencia, el arzobispado y demás tenían su propio maestro mayor de obras. Entonces también Alonso bebe de esas fuentes, él se instruye con ellos también. Y esta obra que proyecta Pedro de Silva la ejecuta Alonso, y vemos también ahí las yeserías también similares a las de la iglesia de San Francisco. En 1767 nace su hijo Lorenzo. Lorenzo continuó también en el mundo de la albañilería. ¿Te ha ido esto, Antonio? Lorenzo siguió en el mundo de la albañilería, fue también arife, fue incluso regidor en el Cabildo. En 1790 casó con María de Carmona Ruiz Castizo, pero no se le conocen de momento obras de relevancia. Y aquí vemos el proyecto que Ventura Rodríguez hace e impone para el Ayuntamiento de Fuentes, y que Alonso no tuvo más remedio que ejecutar bajo las directrices de las instancias superiores. En este proyecto también queda demostrado cómo tenía una amplia cartera de trabajos entre manos, porque incluso el Cabildo le requiere a Alonso que la obra esté tardando mucho, en fin, y porque él no estaba dedicado al 100% a esta obra. Y él faculta a su hermano Cristóbal para que sea el director oficial también de las obras. En torno a esta fecha también, él estaba trabajando en Osuna en la demolición de la iglesia de los Mercedarios Descalzos, y tal debería de ser su volumen de trabajo, y él tenía copado el mercado en Fuentes, de que allí coloca a su hermano Antonio allí. Ya él había instruido a su hermano Antonio, y como entre Cristóbal y Alonso tenían copado el negocio en Fuentes, pues, y allí había trabajo,
pues manda a su hermano a Antonio Osuna y allí él se hace cargo, Antonio, de la obra de la Merced, de la obra de la Merced, donde construye principalmente la fachada y la torre, y también de la maravillosa silla del Cabildo, que veremos también que en Osuna allí se utiliza el sillar, como que era el material de la tierra, que después veremos en el documental. Y aquí vemos también en documentación de la obra de Osuna, como consta de que Antonio recibe el dinero por su trabajo y pone desarrollada por Antonio Ruiz Florindo, hermano de Alonso el Sordo de Fuente. Por segunda vez vemos esta discapacidad auditiva que Alonso tenía. Aquí vemos el interior del convento de San José y pongo esta foto porque este es el interior del convento de los Descalzos de Osuna. El coro a los pies, las capillas laterales, el acceso al claustro, la cúpula, en fin, son de un extraordinario parecido, y aquí vemos las dos iglesias que son construidas con 30-40 años de diferencia. Y posiblemente, claro, en lo que es la iglesia de Fuentes, así la hace Juan, pero bueno, se mantiene en la misma estructura. En el 69, Alonso remata la obra del puente del Arroyo de la Madre en el Camino Real a Madrid. Esta obra le dio problemas a Alonso y tuvo incluso que comparecer ante un tribunal y demás, y queda constancia también de ello. Aquí vemos un plano del Palacio de los Señores de Fuentes, el actual castillo, que yo localicé cuando estaba haciendo mis libros de fotos antiguos, localicé en el archivo de Viana, donde está depositado el archivo del Marquesado de Fuentes, y vemos en la firma donde pone Alonso Ruiz Florindo, maestro, arquitecto, civil. En torno a esta fecha también, Alonso culmina la obra que había dejado inconclusa por falta de dinero en Aral, que es el cuerpo superior de la torre de Aral, y vemos también ahí cómo va evolucionando en su estilo, pero vemos también las estípites, el arco tribulado, el lofano de la torre y demás. Y Alonso es nombrado maestro mayor de la obra de la nueva población de la Luciana, una empresa de gran envergadura, y aunque el urbanismo de la Luciana ya estaba bastante avanzado, puede que Alonso interviniera en ciertos edificios. No solo de la Luciana, sino que también hay atribuciones que ahora vamos a ver a continuación. Aquí vemos la portada de la Casa de Posta. Si vemos el friso de arriba, es igual que el de la ermita de San Francisco, que hace años antes en Fuentes, los pijantes, muy típico de ellos también. Ese arco trilobular que hace dentro de la iglesia de la Concepción de la iglesia de la Luciana, que es un recurso que también ellos utilizan para un problema que tienen en la iglesia de Santa Clara de Palma, y lo resuelven también con un arco toral trilobulado. Y ahí vemos también el Palacio de la Intendencia de la Carlota, donde vemos que esas grandes columnas que aparecen en la fachada son las mismas columnas que aparecen en la fachada de la iglesia del Santo Cristo de Aral. Y aquí vemos la ermita, la iglesia del Campillo, que es la primera de ellas, que tiene mucha similitud con la ermita de la Aurora de Fuente de Andalucía. Y vemos como el remate de la puerta guarda mucha similitud con el remate de las puertas del Pósito, del lugar de pensionistas, por lo que puede que Alonso Ruiz Florindo de Carmona, que hace el Pósito en Fuentes, también intervenga en ciertas obras junto a su padre, o ya posterior a morir su padre, como vemos aquí en el caso de la ermita de la iglesia del Campillo. En 1772 se concluyen las obras del Cabildo, y en 1774 nace el primer nieto de Alonso, hijo de Alonso Ruiz Florindo de Carmona, que fueron sus padrinos Cristóbal Ruiz Florindo y Juana Ruiz Castizo, el hermano inseparable de Alonso. Tataranieto de Cristóbal Ruiz Florindo, que vino de Palma, también se dedicó a la construcción. En esta franja temporal, Alonso continúa la obra que su padre varias décadas antes había dejado inconclusa en Palma, y vemos ahí que construye el cuerpo de campanas de Palma, que es muy similar, muy parecido al cuerpo de campana que vemos al lado, que es el de Aral. Ahí vemos las similitudes. Alonso está en Palma porque lo requieren para construir un puente sobre el río Genil, que es anterior, el proyecto del puente es anterior a 1779, y que después ese proyecto no se realiza. Un plano que ha localizado el profesor también Manuel Pérez. ¿Y por qué sabemos que estaba trabajando en Palma? Porque hay un documento, es requerido en Marchena para dar un informe de unas obras en la iglesia de los jesuitas, y en el documento pone Alonso Ruiz Florindo, vecino de la villa de Palma y residente en la de Fuentes. Es decir, que vemos también otra vez ahí cómo no pierde la relación con Palma. Así
que vemos que construye el cuerpo. Ahí vemos cómo la primera foto de 1725, que lo construye Juan, en torno a 1780 Alonso construye el cuerpo de campana y en 1789, que ya Alonso había muerto, su hijo Alonso Ruiz Florindo de Carmona termina, hace el final de la torre, que también guarda muchas similitudes con la iglesia de la Veracruz de Aral, con la portada de la casa de aquí enfrente, en fin. Estos esgrafiados nos llamó mucho la atención cuando se restaura la parroquia y vemos que son las dos fotos del lado derecho para vosotros, del esgrafiado de los dos ladrillos, pero es que en Palma también están. Ahí vemos en la primera foto cómo están hechos estos esgrafiados y ese ladrillo plantillado de la forma también que tenía trabajar de Alonso. Por lo tanto, vemos también como la intervención de Alonso cuando está trabajando en el cuerpo de campana también trabaja ahí. Otra obra atribuida a Alonso también, las yeserías del retablo de ánimas en el interior del convento, de la parroquia, en torno a 1778. Y aquí hago también mención de que en 1781 Alonso compra una tienda de tejidos en Écija. Vemos su diversificación de los negocios. Tenía entonces 59 años y sus últimos años transcurrieron por la documentación que se conoce en plena actividad. En estos años se amplía la iglesia por la segunda nave de la epístola, pegada al patio de socios, se construyen aquellas portadas, la portada principal, que la ejecuta Alonso Ruiz Florindo de Carmona, su hijo, y ya Alonso disfruta también de las obras de su hijo. En el 1784 Alonso debería seguir trabajando todavía la Luciana porque es nombrado correo de la Luciana con Fuente, es decir, que era el encargado de traer y llevar la documentación a la casa de postas que estaba situada en la Luciana, porque estaba situada al pie del Camino Real de Madrid a Sevilla. Y en el 85, tenía 63 años, el Cabildo le encarga una ambiciosa obra de embellecimiento de las calles del pueblo, que fue sufragada por los vecinos Fernando y Antonio María y Fernando de Aguilar. Antonio María Escalera y Fernando de Aguilar. Para mantener este hecho, es curioso como Fuente, que aquí lo vemos en el siglo XVIII, pero es que a principios del siglo XX y en el XIX también se da. Los braceros, había mucha hambre, no había trabajo en el campo por la sequía, por las plagas y demás. Entonces el ayuntamiento empleaba a los obreros, le pagaba un salario y lo empleaba en obras públicas, lo que con el tiempo se fue desarrollando lo que ahora es el PER. En esta época, aunque el proyecto se le encarga a Alonso Ruiz Florindo de Carmona, su hijo, era la Alicia municipal. En mayo del 86 muere su hermano Cristóbal, a los 62 años, y fue enterrado en la ermita de San Francisco, por no haber cabida en la parroquia, en fin, que estaban los enterramientos copados en la parroquia. Como ya he dicho antes, el nombre de Cristóbal aparece inseparablemente al lado de Alonso durante toda su vida. Cristóbal vivía en la calle Lucía Ojeda y llama la atención que parece ser que Alonso se hizo fortuna, pero los que tuvo a su alrededor no, porque en el asiento del entierro pone que consta como pobre, en fin. Tuvo el entierro el más económico que había porque ni la familia mejor le quiso pagar otro. En fin, esto es un motivo de investigación, pero que llama la atención como consta como pobre en el entierro. Y 3 meses después, muere Alonso en su casa de la calle Mayor, el más prolífico de los Ruiz Florindo. Alonso consta que es enterrado en la iglesia de los Mercedarios, donde tenía 65, le faltaban 2 meses para cumplir 65 años. Como ya he dicho desde el principio, él tuvo una vinculación muy cercana a los Mercedarios descalzos. Y probablemente sabemos que fue enterrado en la iglesia de los Mercedarios, pero no dónde. Pero también tengo yo una hipótesis de que puede ser que esté enterrado en la bóveda del camarín del Cristo de la Salud, que es el que actualmente preside la Virgen María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque ese camarín y esa bóveda de enterramiento se construye en 1783, 3 años antes de morir Alonso. Lo construye García Fernández Caño, que era el cuñado de Antonio Ruiz Florindo y había sido el carpintero de Alonso durante toda su carrera. Esta gente, esta familia, estos Fernández Caño, eran una familia que se encargaba de mantener y promocionar, eran los bienhechores del culto al Cristo de la Salud. Tanto es así de que actualmente descendientes de García Fernández Caño siguen manteniendo el culto, y ellos mantienen toda la documentación, que durante 250 años la misma familia se sigue encargando de mantener el culto. Pues bien, los mercedarios,
los carpinteros, García Fernández Caños y su hijo, le proponen a los mercedarios reconstruir, hacer un nuevo camarín para el Cristo de la Salud y una bóveda, y debajo hacer una bóveda de enterramiento. ¿Con qué condiciones? De que había 6 nichos a la izquierda y 6 nichos a la derecha. Los 6 de la derecha son para la familia Fernández Caños y los 6 de la izquierda son para los mercedarios, con la condición de que el dinero que van a recibir los mercedarios cuando allí se entierre a alguien, ese dinero repercuta en el culto y en el ornato del Cristo de la Salud. Ahí está situado el camarín, como vemos, se toca la pared y están los huecos, solamente a la vista ahora mismo una lápida. Y vemos, está marcado en rojo el acceso al camarín del Cristo de la Salud. Esto es una recreación también del principio del siglo del camarín del Cristo, que después fue ocupado por María Auxiliadora. Y aquí vemos la cúpula que tiene el camarín ahora mismo, que guarda también mucha analogía con las yeserías que cubren la nave de la ermita de San Francisco. Eso quiere decir que si Alonso no intervino en aquella obra, mucho tuvo que ver, sino él, sus hermanos. Y por lo tanto es muy probable de que entre el parentesco, la relación que tenía y demás, Alonso esté enterrado en alguna de las bóvedas del camarín del Cristo de la Salud. En 1700, ya y termino, en 1793 muere su hijo Alonso, como yo he dicho antes, que murió a los 37 años, en vida aún de su madre, y su hermano Lorenzo lo reemplaza en el cargo de la Alicia Municipal, y en 1795 muere la María Rosa de Carmona, la mujer de Alonso, que sobrevivió a su hijo y es enterrada en la iglesia Santa María la Blanca. Y ya termino ya con una nota de Leonardo da Vinci que dice que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Y si las personas no mueren mientras se les recuerda, mirad si Alonso está vivo entre nosotros, 300 años después, a través de su obra, y hoy le felicitamos y le honramos en su cumpleaños. Muchas gracias a todos.